los celulares, modo de vibración, o apáguenlos por favor. Siempre lo menciono y siempre hay alguien que se le suena el celular, no sé por qué pasa eso. O no hablo claro o algo pasa, ¿verdad? Pero por favor, celulares en modo de vibración o apáguenlos por favor, ¿sí? Si su niño por favor está chillando y el que chilla por favor, inmediatamente tome cartas en el asunto, hermano, hermana, agarre a su niño, abrácenlo, háganle biberón, lo que ustedes crean puntualmente, sáquenlo a cambiar el pañal, lo que ustedes quieran, porque en la grabación se oye mucho ruido, y ruido de niños especialmente, se oye mucho cuchicheo. Por favor, empezamos, hermanos, de una vez con la parte instrumental, hagamos todo un mundo silencio y estemos en la oración dedicada a nuestro Dios, este tiempo de alabanza y de oración. Usted diga así. Doxología número 3, hermanos, pongámonos de pie. Doxología número 3, que intitula Te lo amos, oh Dios, con signos de admiración. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, hermanos, y vamos al trono de la gracia. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Y Padre bendito, aquí estamos, Señor, y
Qué privilegio tan grande nos has dado a nosotros, Padre bendito, de poder acercarnos al trono de tu gracia, tu presencia. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder elevar nuestras alabanzas, nuestras gratitudes a ti, Padre, y tú nos escuchas porque, oh Dios, lo hacemos de la manera correcta, como tú lo has estipulado en tu palabra, en esos méritos gloriosos de tu Hijo. Gracias por habernos dado la oportunidad de estar reunidos aquí en este día, en esta mañana, Padre. Señor, venimos a darte a ti la honra, venimos a darte a ti las glorias, las aleluyas, las alabanzas. Así es, porque, oh Dios, tú eres digno, mi Padre. Porque, Señor, nuestro corazón está hinchado de gratitud, Señor, para contigo. Señor, porque has mostrado tus misericordias para nosotros y las hemos visto claramente. Tú operando en nuestras vidas y a favor nuestro por medio de tu Hijo Jesús y el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por los que ya estamos aquí, rogando por aquellos que vienen en camino, Padre, que dispusieron sus corazones estar aquí en este lugar. Señor, y juntos poder adorar y bendecir tu nombre, aprender de tu palabra. Tráelos con bendición, Padre, y usa tu siervo, por medio del cual tú nos vas a hablar a nuestros corazones. Ayúdanos a escuchar tu palabra, ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones, y ayúdanos, Padre, con tu Santo Espíritu, que cuando salgamos de aquí, no nos olvidemos de nada de lo que nos has enseñado, antes practiquemos allá afuera, en nuestras vidas, lo que tú, Señor, nos has enseñado. Tu nombre sea ensalzado y glorificado, y en tus manos nos encomendamos. Toma el control, Espíritu Santo, de este servicio, y gracias por todo. En Cristo lo rogamos. Amén. Sigamos de pie, hermanos. El día de hoy no hay boletines por cosa de tinta, simplemente voy al prontuario. Dice himno número 22. A Dios demos gloria. Himno número 22. Sigamos de pie. Dios demos gloria.
294, 294, que se intitula Vamos a sembrar. 294. La Biblia dice: el que lleva la preciosa semilla volverá a venir con regocijo, trayendo sus rabillas. Vamos a cantar este hermoso himno. Dice la Biblia también: cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Hermanos, no se trata de cantar por cantar. Número uno, estamos exaltando y adorando a Dios. Un himno es un canto epopéico, puede narrar algo que se hace o algo que ocurre. Y al cantar, medite en lo que está cantando y haga un compromiso en adoración delante de Dios de compartir las buenas semillas con aquellos que aún no conocen a Jesucristo. Amén. Amén. Así que vamos a cantar este himno, vamos a sembrar. En la madrugada, el santo evangelio, sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego la gavilla, hemos de llevar al dueño de la miel. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego a cosechar, luego a cosechar, las semillas llevaremos al Señor. Aunque haga sol y aunque haga sombra, siempre sembraremos con gran devoción. Y allá veremos fruto del trabajo, almas disfrutando eterno galardón. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego a cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra con el evangelio de la salvación. Para los obreros fieles Dios promete que recibirán el eterno galardón. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego a cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Una vez más, vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego a cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Vamos haciendo, hermanos, como por su hermano Vela. Hermano Vela se puso al frente ahora por las ofrendas. ¿Le puede apoyar a otro hermano Ludwig? ¿Está apoyando? Vamos a orar, hermanos. Inclinen su rostro. Señor y Padre nuestro, en esta mañana, Padre, estamos con un propósito, Señor, de adorar y glorificar tu santo nombre, Señor. Señor, venimos a darte, Señor, lo poco de lo mucho que tú nos has dado, Señor, en esta semana, Señor. Padre, bendice al dador alegre, Señor, y todo aquel, Señor, que no pueda hacerlo, Señor. Yo sé que tú abres las ventanas de los cielos, Señor, y derramas bendición tras bendición, Señor. Bendice, Padre, la ofrenda, Señor, bendice al predicador, bendice todos los cantos, Señor, y bendice a cada familia aquí representada, Señor. Esto te lo damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. La más sublime nueva es Dios te ama. Su gracia
Dios te ama. Si en la oscuridad tú vas, Él tu senda alumbrará. En su amor seguro estás, Dios te ama. Cuando deprimido estés, Dios te ama. Y aunque solo tú te ves, Dios te ama. Cuando sufras el dolor, si vives con temor, mira al cielo y ten valor, Dios te ama. Y aunque lejos de él estés, Dios te ama. Ya no demores en volver, Dios te ama. Si rebelde fuiste ayer, hoy perdón podrás tener. Oh, confía en su poder, Dios te Amén. Rápidamente, hermanos, aparte de anuncios y avisos, únicamente les recuerda que ya nos quedan 5 días para aquellos que se apuntaron a sus ofrendas para la parte de que van a mandar. Nos vemos, le quedan 5 días para que traigan sus cosas o diga al pastor para que él las recoja, ¿verdad? También aquellos, se les recuerda del campamento que va a haber de verano a los jóvenes. Ya vimos el costo que tiene, cuándo va a ser. Si tú tienes interesado que tu hijo vaya y no tienes para que pague el momento, hazlo saber para que te haga un plan de pagos, para ver cómo se arregla la situación, ¿verdad? Hay mucha gente visitante, no voy a perder tiempo en que alguien se presente, todo el mundo sea bienvenido a este lugar. Dios hablando de nuestro Dios, hermano, por medio del canto, himno número 295, así os mando yo. Himno número 295. Estamos de pie. Vamos a decir todos juntos. Al mundo vino a realizar la obra y a servir
Muy buenos días tengan todos, hermanos. El Señor les bendiga. Gracias por... Vamos a parar esto, no hace falta. Muy buenos días tengan todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Saludamos también a aquellos que nos están siguiendo por el internet. Quiero anunciarles que a Dios gracias, pues ya encontramos el edificio para el edificio nuevo, si el Señor lo permite va a sentar unas 120 a 140 personas y está aquí en la esquina misma, así que la tirada no es muy larga, mira, un cuarto de milla, y bueno, pues sí vamos a tener que hacer algunos reajustes en algunas cosas, pero primero Dios, ahí vamos a tener un buen tiempo. Y lo mejor que tiene parqueo para nosotros solos como para 80 carros aproximadamente. Así que hay que llenarlo después, Y bueno, pues al final, por favor, nos vamos a quedar un momentito para darle más detalles y llevar a votación algún asunto que tenemos que tratar. Así que, por favor, les pedimos a todos que se queden al final. Quiero, pues, una vez más saludar a todos los presentes. Gracias por acompañarnos en esta mañana y sean bienvenidos a nuestra iglesia. Los que van a continuar estudios en el seminario, vamos a entrar en reposo por el verano y empezamos primera semana de agosto, perdón. Iniciamos las clases del seminario con Antiguo Testamento 3, donde vamos a estar viendo los libros históricos. También va a empezar otro curso como parte del seminario que se llama Doctrina de la Vida Familiar, donde vamos a estar enseñando sobre la familia ministerial. O sea que si usted pues siente en su corazón aprender más sobre la familia o los libros históricos de la Biblia, pues está a tiempo para matricularse y bueno, pues empezar este tiempo de estudios. A Dios gracias. Quiero que estén orando por el próximo viaje misionero que voy a tener ahora a partir del día 20. Voy a estar viajando a Cuba para visitar las misiones que allí estamos apoyando. A Dios gracias, pues nuestra iglesia de donde yo vengo recibí un reporte esta semana, hicieron una cruzada evangelística y más de 220 personas hicieron profesión de fe. Así que damos gracias a Dios por ello. Mire, aunque ustedes no lo crean, nosotros aquí somos como una extensión de lo que allá ocurría, porque mi pueblito es un pueblo bien chiquito, bien pequeño, unos 20 y tantos mil habitantes nada más, y hay 7 iglesias bautistas. Y recuerdo cuando empezamos la segunda, alguno que otro decía, bueno, pero ¿para qué la segunda iglesia? Y mira, si hay 4 o 5 pentecostales de distintos nombres, y una católica, y Testigos de Jehová, y una de Pinos Nuevos, y una presbiteriana, bueno, pues si hay 5 o 6 de distintas denominaciones, ¿por qué no puede haber 15 o 20 de la misma? O sea que, ¿cuál es el problema? Si las 7 o 8 iglesias que hay en el pueblo no van a ganar a todo el mundo, pues adelante, y a Dios gracias, pues ya son 7 iglesias en el mismo pueblo y un total de 26 misiones alrededor. Así que damos gracias a Dios por esto. Estaremos visitando este trabajo misionero dentro de poco. También vamos a estar asentando las bases para firmar oficialmente un acuerdo en el próximo mes de noviembre entre el Seminario Bautista de La Habana y el nuestro, porque vamos a empezar a recibir la acreditación de ellos oficialmente para nuestros créditos. También el pastor Carlos está trabajando y para que vean hasta dónde está escalando el seminario, hay un seminario que es internacional muy prestigioso, se llama Mockland, es de Australia, que también pues estamos haciendo acuerdos con ellos para la acreditación de los créditos, así que damos gracias a Dios por ello. La otra buena noticia es que los ojos están puestos sobre esto y probablemente la convención de Georgia comienza a enviarnos
estudiantes para que los preparemos para el ministerio. Así que sigan orando, por favor, por nuestro seminario. Los jóvenes, como ya decía el hermano hace un ratito, están próximos al campamento. Es importante aclarar que tienen prioridad a ir los que todos los viernes van al programa de jóvenes. Esos son los que tienen la prioridad. Así que bueno, estos son los anuncios más significativos. Mañana, supuestamente mi día de descanso, no va a haber descanso ninguno porque mañana tenemos como unas 8 cosas que atender. Entre ellas vamos a estar haciendo una videoconferencia para el establecimiento de nuestro seminario ya oficialmente en Perú, donde tenemos actualmente 31 estudiantes y queremos ya abrir la escuela más extensa. También estén por favor orando por ellos, porque el pastor que vino la semana pasada, estamos dialogando con ellos para abrir también nuestro seminario en México. Así que Dios nos está permitiendo ensanchar el sitio de nuestra cabaña. Y mire, Dios no hace nada por gusto. Dios todo cuanto prepara y hace responde a un plan. Esta semana el texto que me toca predicar está en Lucas 13:18. Yo sé que aquí estamos predicando Efesios, pero me llegó tanto este pasaje de la Biblia que me dije, esto lo tengo que predicar en todo. Los muchachos que hablan inglés pueden pasar ya a su salón. Gracias. Si hay uno que no se ha dado cuenta. Este pasaje pues me tocó, me sacudió, me hizo de todo, como digo yo. Y quería predicarlo en esta mañana. Lucas 2:13, versículo 18 al 20. Vamos a estar predicándolo en 2 semanas. Como ustedes saben, pues mi estilo de predicación es expositiva. Agarramos un libro de la Biblia, hasta que no lo terminamos, pues no dejamos de predicar versículo a versículo. En West Grey llevamos ya 4 años en Lucas y ahora es que vamos en este pasaje. Y espero que por lo menos nos metamos unos 5 años más en Lucas. Lucas 13, versículo 18 al 20. Oye, está muy recio el audio, ¿no? Voy a bajar aquí porque cuando yo suba mi volumen. Ok, mis hermanos, Lucas capítulo 13, versículo 18. Díganme cuando lo tenga, por favor. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Oramos. Amante y buen Dios Padre que estás en el cielo, y por la fe en nuestros corazones, te damos gracias por tu palabra, la Biblia, porque ella es pan de vida, Señor. Ella es alimento para nuestra alma. Por eso suplicamos que tú, Señor, nos des de ella. Abre nuestro entendimiento para asimilarla, nuestros corazones para recibirla, y dispón tú todas las cosas para que en nosotros haya voluntad de obedecerla. En Jesucristo, Señor, ministranos en esta mañana, háblanos por medio de ella, y quita tú todo factor terrenal y humano, y permite que podamos exponer tu palabra, Señor, conforme a tu rectitud y consejo. En Jesús, bendice a cada hermano y amigo aquí presente, para que ellos también puedan recibirla. En Jesús te lo imploramos, pidiendo perdón por nuestras faltas, Señor, por nuestros pecados. Amén. Amados hermanos, hemos titulado este mensaje, Iglesia, confía en el diseño y en el plan divino. Cuando nosotros examinamos el contexto de este pasaje bíblico, podemos darnos cuenta que Jesús estaba en la sinagoga enseñando. Apenas había curado a una mujer que por un largo periodo de tiempo había sufrido a causa de una posesión demoníaca una severa escoliosis, y Jesús le sana en el día de reposo. Algunos cuestionan este hecho y pues evidentemente Jesús explica que el día de reposo había sido hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo,
y que era correcto desligar a una mujer enferma en día de reposo por cuanto los hombres eran capaces de desligar sus propios animales. Y estamos en este ambiente, por decirlo de alguna manera. Y algunos lo habían rechazado, otros lo habían aceptado. Y esto motiva a Jesús a pensar en el reino de Dios. Un tema que la gente necesitaba comprender plenamente. Y una pregunta interesante es, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Muchas personas piensan que el reino de Dios es un rey y su pueblo. Es un lugar. Y efectivamente es un lugar, porque la Biblia habla del reino de Dios como un lugar. Pero también el reino de Dios es una relación personal con Jesús. Jesús en cierta ocasión dijo, el reino ya está entre ustedes. El reino es un rey gobernante. Por tanto, el reino de Dios es un lugar en la presencia de Dios con un pueblo y con un gobernante. Y este reino lo tenemos desde que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él viene a ser nuestro rey, nosotros ciudadanos del reino, y vamos rumbo ¿a dónde? Al reino, y además estamos predicando el Evangelio del reino, extendiendo el reino, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto Jesús motivó a la reflexión de la gente acerca del reino, y lo hizo haciendo dos preguntas. Note cómo Él dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Esto es lo que se conoce como retórica. O sea, Jesús quiere que la gente comience a pensar en una respuesta, que la descubran por sí mismos, y después pues da la parábola de la semilla de mostaza. Después pregunta, ¿a qué se comparará el reino de Dios? El reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza, dice el Señor. La semilla de mostaza no era realmente la semilla más pequeña conocida en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, era una semilla pequeña, y la planta salida de ella crecía hasta el tamaño de algunos árboles. Algunos comentaristas dicen que hasta más de 3 metros de altura. Y se ha informado que un jinete montado en su caballo podría hallar sombra cómodamente debajo de este árbol. El hecho de que una semilla tan pequeña podría producir resultados tan grandes hizo que la gente usara la semilla de mostaza como proverbio para describir la pequeñez. Y de hecho no es la única vez que Jesús va a usar la semilla de mostaza para referirse a algo pequeño. La diferencia está en que Jesús la contrasta para ver cómo lo pequeño puede ser usado por Dios para llegar a cosas mayores. Recuerden ustedes, por ejemplo, si tuviera fe del tamaño de un grano de ¿qué? De mostaza, moría grandes montañas. O sea que era un proverbio común de aquellos tiempos. En la parábola narrada por Jesús, la semilla de mostaza creció hasta ser grande. Si usted se da cuenta, habla de que fue sembrada y creció hasta ser grande. En realidad es el tema principal de Lucas, es decir, mostrar cómo el reino iba a crecer a partir de unas pocas personas hasta convertirse en un gran movimiento. Imagina la escena de la sinagoga. Allí estaba Jesús con solamente unas pocas personas que realmente creían que Él estaba trayendo el reino de Dios a la tierra. De hecho, la mayoría de los que estaban sentados frente a Él no le creían en absoluto, y algunos hasta lo cuestionaban, y otros ya estaban procurando matarle. Se oponían a Él abiertamente, pero Él sabía algo. Jesús estaba convencido de algo, que Dios estaba plantando por medio de Él el reino en la tierra, y por eso el reino estaba destinado a crecer y a triunfar, porque era el plan y el diseño de Dios. Y aquí aprendemos lo siguiente, mis amados hermanos, que cuando las cosas que hacemos son el resultado del plan y el diseño de Dios, tarde o temprano podremos cosechar y celebrar las victorias
de Dios. Porque no hay ser humano sobre la tierra, no hay tampoco poder político, no hay falsa religión que pueda impedir que los designios de Dios lleguen a un feliz término y a un término que sea de victoria en victoria. Hay numerosos hechos que muestran cuán pequeño era realmente el comienzo del cristianismo, cuán pequeño era el comienzo del reino, y con la sencillez y simpleza que comenzó todo. Proféticamente inició muchos siglos antes, pero ya la historia vivida, el teatro real, por decirlo de alguna manera, inicia con un anuncio en el medio del lugar santísimo a un sumo sacerdote, a Zacarías, con un mensaje. Inicia con la preparación de un precursor que si nosotros lo miramos, que es Juan el Bautista, y hubiéramos vivido en su tiempo, hubiéramos dicho, este es un loco. No lo hubiéramos probablemente creído, porque, hermanos míos, los seres humanos tenemos una tendencia a guiarnos mucho por la apariencia y por la vista. Y el que mirara a Juan el Bautista, aquí va a ver. Dice, no un hombre de vestiduras delicadas, dice la Biblia, a un hombre vestido con pelo de camello que vivía en el desierto. Y yo me imagino algo parecido a un Jones. Todos aquellos pelos de punta, una barba toda desgreñada, las manos toscas, unos pies destrozados, etcétera, etcétera. Y gritando a viva voz, arrepentidos. Un hombre que solo duró 6 meses en su ministerio y trastornó el mundo que había a su alrededor. Y empezó con un simple pregón: arrepentidos y bautícense para perdón de vuestros pecados. Después, en la historia vemos el llamado a una mujer virgen, María. Conocemos el nacimiento de Cristo. No voy a hablar de esto porque cada año hablamos de esto. Los orígenes. Conocemos cómo el Señor comienza solo. Porque cuando Juan el Bautista le bautiza, todavía no había llamado a nadie. Pasa un tiempo y es cuando escoge a 12. Después en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia naciente solo tenía unas 120 personas. O sea que se confirma que todo comenzó con una pequeñez sembrada en el corazón de Dios, en el plan de Dios y en la voluntad de Dios, que ha crecido y se ha extendido a tal punto que las aves del cielo, todos los hombres en sus pecados y desesperación y necesidad de cobija, de aliento, fortaleza, salvación, etcétera, etcétera, vienen a cobijarse bajo el amparo de la iglesia de Cristo, que Él en su gracia y misericordia tuvo a bien fundar. Hermanos míos, cuando examinamos esta parábola y la comparamos con el resto de la Biblia y con la realidad histórica de lo que ha sido la fe en el mundo, vemos en primer lugar que la obra del reino comenzó en el alma de una sola persona. Basta con una sola persona que sea capaz de aceptar, hacer la voluntad de Dios y decirle, heme aquí, para que las cosas empiecen a suceder. Basta con una sola persona que sea capaz de decirle, Señor, úsame, para que el reino comience a expandirse y la obra de Dios comience a ejecutarse. Si vamos por todo el Antiguo Testamento, Israel empezó con un solo hombre, con Abraham, a quien Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Pero hay una realidad. Basta con un hombre que diga sí a Dios, pero que le diga sí en fe y convicción de que Dios va a hacer aquello que ha prometido hacer, amado hermano. También todo comenzó en la liberación de Israel cuando estaba esclavo, con un hombre
que al ser llamado desde una zarza, y aunque tuvo cierta incredulidad o temor al principio, fue capaz de decirle sí a Dios y creerle a Dios y tener fe en Dios, y se lanzó nada más y nada menos que delante de Faraón, que era el hombre más poderoso de aquellos tiempos y que además se consideraba Dios, para hablarle el nombre del Dios de los esclavos y pedirle nada más y nada menos que liberación. Podríamos decir, ¿quién le iba a hacer caso a un simple pastor? Y más cuando los egipcios consideraban abominable el oficio de pastor de ovejas, no de iglesia, Bastó con que este Moisés aceptara la voluntad de Dios, y Dios liberó a un pueblo que ya eran más de 1 millar de personas. Bastó con que Jesús quisiera hacer la voluntad de Dios y empezar a caminar por toda la tierra predicando el evangelio del reino para que comenzara todo. ¿Qué ha pasado 2000 años después? ¿Cuánta gente han oído del reino? ¿Cuánta gente han alcanzado el reino? ¿Cuánta gente han entrado en el reino y están viviendo en el reino? Desde sus comienzos hasta la actualidad, en mi opinión, es incontable. Por eso dice el libro de Apocalipsis, vi delante del gran trono una gran muchedumbre de toda tribu y de toda nación y de toda lengua que nadie podía contar. Empezó con un pueblo, Israel. Después continuó con otro pueblo, la iglesia. Pero todo tiene en común que empezó con una sola persona dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Amados hermanos, en el Evangelio el Señor nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. En el Evangelio el Señor nos dice, testificad. En el Evangelio el Señor nos dice, enséñale a la gente que guarden todas las cosas. O sea que el Señor nos manda a hacer ministerio, nos manda a hacer su obra. Y esto debe motivarnos a pensar de que basta con que usted y yo de igual manera digamos, heme aquí, Señor, quiero confiar en ti. Tú me has mandado y yo no sé cómo vas a hacer, pero yo voy y confío en que tú vas a obrar a través de mí. Y ciertamente, amados hermanos, tú que puedes ser una pequeña semilla de mostaza, puedes llegar a ser en las manos del Dios vivo un árbol grande que sea para bendición de muchos que aún no tienen a Jesucristo. Nosotros, de hecho, tenemos más de lo que tenía Cristo cuando comenzó. Cristo empezó solo. ¿Cuántos somos aquí hoy? Ellos no tenían un edificio, no tenían unas bancas, no tenían una finanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto debe motivarnos a pensar, mis queridos hermanos, lo que dice el libro de Romanos, que el justo por la fe vivirá. Y es importante que entendamos esto, porque la iglesia debe vivir siempre por fe. Y la iglesia ha de entender que su misión en el mundo está respaldada no por las finanzas debidos a ingresos de diezmos y ofrendas, sino que la misión nuestra en el mundo está garantizada por la promesa del Padre, que nos ha dicho, vayan, de tal manera que si respondemos positivamente y vamos, Él va a añadir todo lo que sea necesario añadir, y va a proveer todo lo que sea necesario para la obra del ministerio. Y digo esto porque tenemos que aprender. La iglesia en Estados Unidos y en muchas partes del mundo tienen que aprender a despojarse de todo el sistema administrativo mundano, de toda la filosofía mundana que se ha metido en el seno de la iglesia y que ha matado su fe y por ende su alcance misionero, evangelístico, educativo, social, etcétera, etcétera. Hoy en día, cuando hablamos de misiones, cuando hablamos de evangelismo, cuando hablamos de ayudar a los necesitados, inmediatamente la gente dice, hay que examinar el presupuesto. Y cuando empiezan a sacar cuentas, hay que pagar un templo de $3,000, hay que pagar un salario para el pastor de $4,000, hay que pagar esto, aquello y lo otro, terminamos diciendo, no podemos hacer misiones.
No podemos hacer esto, no podemos hacer aquello y no podemos hacer lo otro. Porque hemos aprendido a calcularlo todo. Y eso es una mentalidad que no haya cabida en el seno de la iglesia de Cristo y no puede tener cabida. Porque la obra de Cristo se sustenta por el poder de Cristo y no por las finanzas humanas. Y esto tenemos que aprenderlo, hermanos. La Biblia garantiza, siembra la semilla de mostaza y será árbol grande. Hermanos míos, en el libro de Corintios, Pablo dice, Apolo sembró, Pablo regó, pero ¿quién da los crecimientos? Los da Dios, y con el crecimiento viene la añadidura, que todo que haga falta. Mis queridos hermanos, por eso tenemos que aprender a vivir por fe y actuar conforme a la fe, sin miedo alguno. Mis queridos hermanos, pero bastó todo con una persona capaz de decirle sí. Jesús mismo lanzó el movimiento. La idea, el sueño de lo que es hoy la iglesia no existía en ninguna otra alma, sino solo en la de Jesús. Y en aquel tiempo aquello quizás pudo haber sido visto como una locura o sentido como una locura. Pero es que el Evangelio es locura. Porque hay que estar bien loco para atreverse a vivir conforme al modelo de Cristo y andar conforme a Cristo. Mire, y digo que el justo por la fe vivirá, porque así lo dice la palabra de Dios. Cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, las cosas van a ser diferentes. No podemos permitirnos que el peso de la economía, el peso del rumbo que lleva la sociedad, caigan sobre nosotros desanimándonos. Y digo esto porque a veces decimos, ¿a quién le voy a predicar si todo el mundo está de patas arriba? La gente hoy en día aprueba los matrimonios homosexuales, la gente hoy en día aprueba el divorcio, la gente aprueba el aborto, la gente aprueba todo lo que es pecaminoso. Si digo esto me van a tratar de racista o de persona que segrega a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, el Evangelio de Cristo siempre ha sido un nadar a contracorriente. Y ese es el precio que hay que sufrir. Y no podemos silenciar nuestra boca porque por fe sabemos que el Espíritu Santo tiene poder para convencer de juicio, justicia y pecado a un mundo que vive de esta manera y transformarlo para hacernos parte del reino. Mire, la sociedad de hoy no es muy distinta que la sociedad de los tiempos de la iglesia primitiva. Los pecados que vemos en nuestro mundo hoy son exactamente los mismos de antaño. El diablo siempre es el mismo también. Él no tiene iniciativas nuevas, siempre engaña y miente de la misma manera. De la misma manera, mire, no había la sociedad helénica, que era la cultura que imperaba en los tiempos de la iglesia primitiva. Se caracterizaba por ser sensual, filosófica, donde el homosexualismo estaba a la orden del día. La idolatría llegaba aquí, como diría mi abuelo. Y Pablo, cuando llega a Éfeso, ¿qué se encuentra? Que en Éfeso estaba el templo a la poderosa diosa Diana, que creían que había descendido del cielo, porque según dice la historia, labraron la imagen de un meteorito que había caído. Y cuando todo el mundo era idólatra, Pablo se atrevió a predicar y se armó una revuelta en el pueblo tremendo, que hoy diríamos que mal testimonio, qué clase de escándalo ha causado este pastor. Pero no llegó a ser Éfeso salva por la locura de un solo hombre. Porque a Dios le es suficiente una sola persona para trastornarlo todo y llenarlo todo de su reino. Mi pregunta para ti es esta: ¿sientes tu pasión para ser esa única persona? Si cada uno de nosotros tuviera esa pasión de decirle, Señor, cuenta conmigo, ¿se da cuenta que para responder a Dios el miedo tiene que estar fuera? El miedo al mundo, a la sociedad, a la economía, etcétera, etcétera. La confianza toda debe de estar puesta sobre quién. Y eso fue lo que le quiso enseñar Jesús a sus discípulos cuando le dijo, vayan de dos en dos
y no lleven ni calzado ni bordón ni nada de comer. Quería enseñarles que la iglesia nace pequeña y se hace grande por el poder de Dios y por un estilo de vida que se caracteriza por la fe. El diablo siempre va a poner miles de obstáculos para hacer tambalear tu fe y confianza en el Dios de la iglesia. Mire, conseguir este edificio ha sido una batalla de fe. Todo un martirio. Un martirio, hermanos. Lugares que no quieren a las iglesias, otros que piensan que la iglesia tiene dinero y quieren sacarle. Y toda una batalla de fe. Y uno a veces es tan ingenuo, tan tonto que cae en los brazos del diablo desesperándose, enojándose, frustrándose. Lo digo por mí mismo, no lo digo por ninguno de ustedes. Sin vergüenza, hasta maldiciente. Quieren lucrar a costa de uno y en todo esto llegué a sentir una carga tremenda que me desató una migraña horrible la semana pasada. Hasta que dije, espérate un momento, pero ¿qué tú estás haciendo? Estás batallando por ti mismo. Se acabó. A ver, descansa. Ahora, hermanos, resolvimos todo. Y nos pasa a todos, de una manera u otra, en un ambiente u otra. Si Dios te está llamando a ser maestro, evangelista, predicador, pastor, lo que sea, no te dé miedo. Si Dios nos está llamando a fundar nuevas iglesias, no debemos tener miedo. ¿Sabe por qué? Algo peculiar que está pasando en este país es que este país ha evangelizado el mundo entero y este país se está quedando sin Cristo. No porque se lo ha dado a otro, sino porque se ha atendido tanto a los demás que han desatendido su casa. Y este país ha venido a ser, como diría en mi país, no sé si en otro país tienen este dicho, candil de la calle y oscuridad de la casa. Y hay muchos conceptos que redefinir a la luz de la Biblia para poder entender que el reino es una semilla de mostaza pequeña que puede llegar a ser grande. Y uno de esos conceptos es ¿qué es misiones? Misión no es un grupo de creyentes sin el reconocimiento de una iglesia madre. Misión es la acción de ir para hacer y establecer. Y el concepto que muchas iglesias tienen de misión es todo lo que ocurre en el extranjero. No, mi hermano. Misión es toda acción que se desarrolla en nombre de Dios en cualquier etnia o comunidad. Si nuestra ciudad tiene más de 700,000 hispanos, ¿usted cree que esta iglesia va a ganar a los 700,000? Gloria a Dios si lo hace, pero no creo. Por eso no hace falta una sola iglesia mega grande. Una redundancia, pero aquí cabe. ¿Qué es lo que hacen falta? 700,000 entre 100, a ver los matemáticos. ¿Qué pasó aquí con los matemáticos? Saquen ahí los teléfonos, les doy permiso. 700. 700,000, no, como 700,000, Julia. A ver, hágame la cuenta, Julia. 700,000 entre 100. Quítela 700,000, 2 ceros. 7,000. Bueno, el número que sea, ese número es el que hace falta de iglesia, mínimo. ¿Se da cuenta cuántas cosas hay que hacer? Y diríamos, pastor, usted está loco. ¿Cómo la Iglesia Bautista El Camino va a pretender para el 2023 fundar 16 iglesias en esta ciudad? ¿Con qué dinero? ¿Con qué gente? Mire, si empezamos a meter los peros nuestros, nunca vamos a hacer nada. Pero si decidimos poner todo esto en manos de Dios, las cosas van a empezar a suceder. Porque es como una pequeña semilla que se siembra y crece, y la Biblia dice que además las aves vienen y nacen nidos. Cuando empezamos este ministerio hace 6 años atrás, empecé yo solo, tocando puertas. Vi que la gente no me respondía porque uno solo tocándome la puerta. Agarré a mi madre, vámonos. Todavía ni era convertida ella.
Hermanos, por 3 años tuvimos solo unos 7 o 8 miembros. Por 3 años. Alguien llegó a decirme, yo creo que esto no funcionó en este lugar porque es para el west de la ciudad, donde lo único que hay es americano. Y digo, bueno, Dios abrió este lugar y Dios tiene un propósito. Si ustedes se quieren ir, váyanse, pero yo no voy a cerrar. Y ahí está. Eso fue en abril 7. En agosto de ese mismo año, con solo unos 7 o 14 allá, que era ya lo que había, empezamos esta otra. Cuando dijimos, vamos a empezar otra iglesia. Y digo, pero ¿cómo empezar otra si esta apenas todavía no ha aprendido? Digo, usted no se preocupe. El Dios del cielo va a abrir puertas y va a levantar y va a hacer todo lo que tenga que hacer, porque si Él nos está guiando, no es por gusto. Todo, mire, todo lo grande empezó pequeño. Nos metimos en una renta de $800. Yo le he hecho el cuento a ustedes. Teníamos presupuesto para 3 meses. Cuando se cumplen los 3 meses, habíamos pasado 3 meses y la congregación no crecía de 3. Esta. Llega un hermano, el tesorero. Éramos 3 miembros nada más. Todos éramos líderes. Uno era el tesorero, otro el secretario, el otro el pastor. Llega y me dice el tesorero, pastor, mañana hay que pagar la renta y solo hay $300. Yo creo que esto fue un fracaso, vamos a tener que cerrar. Le dije, no. Dios no nos va a guiar hasta aquí para dejarnos en el camino. Dios nos puede estar probando. Hermanos, ese día llegó la persona número 4 a la iglesia y dio un cheque de $500. Nunca más estuvimos en número rojo. Fue la única vez. Y aquí estamos. Ahí está en Las Vegas, ahí está Henderson, Charleston, Irlanda, tenemos 6. Está el 215 y la Cray, tiene como 40 ya, ese otro grupo. Primero Dios ya van para un edificio. Ahora viene el pastor Lázaro que va a abrir 2 más. ¿De dónde sale tanto? De la gracia y providencia divina. ¿A dónde quiero llegar? Que no podemos tener miedo. Y no podemos tener miedo porque cuando todo se hace en la fuerza de Dios, las cosas resultan. Segunda cosa, la obra del reino nació en el alma de un simple carpintero de Nazaret. Las cosas de Dios siempre son simples. Dice la Biblia que los vil y menospreciados escogió Dios para avergonzar aquí a los sabios. Jesús tenía un origen muy simple, hijo de un carpintero, de una aldea insignificante y pobre, al punto que los mismos sumos sacerdotes llegaron a decir, ¿de Galilea? Puede salir algo bueno de Galilea. ¿Ha leído eso? La obra del reino no tiene nada que ver con linajes, estudios, hombres grandes o estrategias complicadas. Dios usa a los humildes y se goza en lo simple. La obra del reino tiene que ver con corazones dispuestos a vivir por fe. Por eso dice, una pequeña semilla que se siembra. Un campesino puede preparar la tierra. Un campesino puede seleccionar la mejor semilla. Un campesino puede echar los pesticidas al suelo, también el abono al suelo. Puede limpiar de la mala hierba, pero lo que el campesino nunca puede hacer es hacer que la semilla nazca por sí mismo y crezca por sí mismo. Él es solo un instrumento. Ese crecimiento lo da Dios, que en su diseño perfecto ha permitido que esa planta crezca. ¿Sabe lo que eso significa? Que si usted y yo somos labradores en nombre de Cristo y somos capaces de ir y sembrar la semilla, podemos hacer de todo, pero siempre con la confianza en que Dios es quien va a dar el crecimiento. Dice la Biblia, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, a los que estaban ordenados para vida eterna. Basta con que seamos capaces de identificar el propósito de Dios para nuestra vida, si somos capaces de responder con un sí y estar en el centro de la voluntad de Dios, lo simple, Él lo convertirá en extraordinario. La tercera cosa que quiero compartir es que la obra del reino continuó y se sustentó
por hombres que no tenían posiciones ni prestigio, pero que sí se habían atrevido a confiar en Jesús. No hubo poderosos en los orígenes de la iglesia, ni nobles, ni personas famosas entre sus primeros seguidores. ¿Cuál de los 12 tenía esto? Mire, si usted y yo examinamos a los 12, estoy loco por bajarme de aquí con la cámara no me deja. Si usted y yo examinamos a los 12, yo le garantizo a usted que si esta iglesia estuviera sin pastores y ustedes tuvieran que escoger a uno de entre los 12, ustedes no escogerían a ninguno. Sin conocer la historia bíblica. ¿Quién era Pedro? Diríamos, vulgar pescador, mira la facha de ese tipo. ¿No diríamos eso? Mateo, se tiene una pésima reputación, es cobrador de impuestos, ese hombre es un sinvergüenza, un ladrón, un estafador. Juan y el otro se mandan un genio de 20 demonios, se le dicen los hijos del trueno. Son iracundos, que descienda fuego, Señor, los consuma. Me parece a mí, El apóstol Pablo. Hoy en día vemos el historial de Pablo y todos decimos, ¡qué gran hombre! Usted y yo no lo hubiéramos escogido como pastor. Ese fue asesino. Ese arrastró mujeres que yo lo vi. ¿Cierto o falso? Pedro, aún después de ser discípulo, tan loco si ese le arrancó la oreja a uno con un cuchillo. ¿Te imaginas cuando se moleste aquí? Porque el audio no funciona. Le arranca la oreja. No lo escogeríamos. Y esa es la grandeza de la gracia de Dios. Dios se vale de la gente común para hacer su obra. Y esto no quiere decir de que Dios no usa gente profesionales y grandes, no, también los usa, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de los orígenes. Porque Pablo, aunque era así, Pablo no era ningún mequetrefe, Pablo era un hombre muy docto, criado a los pies de Gamaliel, un hombre que por lo menos hablaba hebreo, arameo, griego, latín y el español antiguo, porque quería ir a España también el hombre. O sea que era un hombre muy preparado. Pero los orígenes, el crecimiento comenzó en unas pocas personas que tenían muy poca fe. Muy poca fe. Algunos de ellos los demonios los vencieron. Otras veces no pudieron hacer nada. En más de una ocasión Jesús le dijo, oh, gente de poca fe. Pero esta gente común aceptaron a Cristo por fe. Hicieron la obra por fe. Habían comprendido que el justo por la fe viviría. Y por eso tuvieron vidas triunfantes y fueron usados poderosamente por Dios para extender el reino. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ha cambiado Dios? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación. ¿Saben lo que eso significa? Que el mismo Dios que tomó a esta gente simple y la convirtió en gente extraordinaria, es el mismo Dios que puede tomarte a ti y a mí y transformar nuestra simpleza en algo extraordinario para cumplir su propósito y su voluntad y extender el reino. Entienda que usted es un ciudadano del reino. ¿Sabe lo que dice 2 Corintios capítulo 5 verso 20? Que usted y yo somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es un representante de una nación ante otra. Nosotros somos representantes de Dios ante el mundo, representantes del reino. Y hasta que no aprendamos a vernos así, a actuar como tal y a conducirnos de esta manera, pues las cosas no van a ser diferentes. No te dejes engañar por las mentiras de Satanás que constantemente probablemente venga a tu vida diciendo, tú no sirves para nada, tú no estás preparado, tú no tienes dones, tú mira al hermano tal, ese sí, y te echa a pelear con él. No, mis hermanos. Dice primero a los Corintios que el Espíritu Santo reparte dones a cada uno como Él quiere. Y que hay diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Eso significa que todos nosotros somos hechos partícipes dentro de la gracia de Dios como sacerdotes. Somos un pueblo de reyes
reyes y sacerdotes, y que así tal y como tú eres, Dios puede convertirte en alguien grande. Mire, conocí a una mujer que cuando tenía 96 años de edad, era maestra de escuela dominical de la clase de los niños de 9 años. Con mi respeto a los niños de 9 años, porque ellos son candelas. Yo fui maestro de esa edad en mi iglesia en Cuba, y yo no quiero acordarme de aquello. Pedí a grito, cámbienme de aquí, que me van a buscar loco. Una vez salí para el culto, diría el culto y traía un muñequito pegado en la espalda porque los graciosos me lo habían pegado. Acababan con uno de los muchachos. Hermano, esta señora, 96 años, no sabía leer ni escribir. No sabía leer ni escribir. Le dieron esta clase. Mi clase tenía 42 niños. Se la dieron a ella. Y la clase llegó a tener 99 muchachos. Hubo que dejarle el santuario a ellos. Y todo el mundo se preguntaba cómo lo hacía. Porque una viejita simple. Bueno, no tan simple, porque la señora murió de 106 años, bien fuerte. Pero con 90 y tantos años, hermano, el templo lleno de niños, los tenía sentaditos. Usted diría que habrá dado una pastilla a cada uno porque se calmaran, que vienen tranquilos, los muchachos pesados estos. Hermano, y es que la hermana preparaba sus clases de escuela dominical a memoria, porque ella no sabía leer ni escribir, pero sabía dibujar. Le agarraba la pizarra y le iba narrando las historias con dibujo, y tenía los niños así. Ya son hombres y mujeres, muchos de ellos, y de quien se acuerdan no es del pastor de la iglesia, se acuerdan del hermano. Y no sabía leer y escribir. Recuerdo cuando ya perdió su memoria, se puso ya para morir. Ella ya su última etapa perdió la memoria, ya no podía ir a la iglesia, se había hasta fracturado una cadera. Habíamos diseñado que cada semana alguien distinto fuera a visitarla, porque siempre fue una amiga muy activa, y daba gusto oírla orar. Usted le decía, hermana María, vamos a orar. ¿A orar tú? No, ¿qué orar tú? Ella empezaba a orar a ella. Y hermano, en su oración siempre oraba por los niños, por los jóvenes, por todo el mundo. Pero había algo peculiar. Ella siempre decía, Señor, bendice a cada hermano de tal manera que puedan ser un instrumento tuyo. No importa cómo sean de burros como ellos. Y perdóname, Señor, porque no hice más por tu obra. Y yo decía para adentro, mis hijas que trabajaba en un mundo. Oí una historia de ella, cuando era más joven. Había un vecino de ella y ella vivía como a 2 kilómetros de la iglesia. La casa de estos vecinos se habían incendiado y la única víctima fue un niño que tenía esta familia. El niño se quemó todo y fue unas quemaduras tan severas. Vivió el muchacho, pero quedó deforme y como engarrotado. Y ya el muchacho tenía sus 30 años, grande, no podía caminar. Y hermanos de la iglesia me han hecho la historia que ella, por llevarlo a la iglesia, se lo echaba encima y lo cargaba para la iglesia. A mí eso me inspira. Y hay miles de historias. A donde quiero llegar es a este punto, hermano. Cuando nos proponemos hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a usar. La obra del reino se formó como iglesia y se extiende a través de la iglesia. Las iglesias son el plan, el diseño y el propósito de Dios. En el comienzo mismo, la iglesia del Nuevo Testamento no contaba con más de 120 miembros. Pero ¿sabe dónde estaba la grandeza de ellos? No en el dinero que tenían,
porque ni dinero tenían. Porque dice la Biblia que lo repartieron. No en el edificio que usaban, porque en estos tiempos eran perseguidos. Entonces, ¿por qué hacían tanto? ¿Por qué hoy muchas iglesias dicen tenemos que volver a los tiempos primitivos y ser como ellos? ¿Sabe dónde estaba la clave? No en su posición, en su dinero, en su estatus, etcétera, etcétera. La clave estaba en que aunque eran unos poquitos, habían entendido el llamado de Dios, la voluntad de Dios, y estaban orando, esperando ser llenos del Espíritu Santo. Era una iglesia que oraba, que partía el pan, que perseveraba en la doctrina y que vivía en comunión. 120 miembros orando y llenos del Espíritu Santo fue suficiente para que después más de 3,000 se convirtieran. Después unos 5,000, sin contar hombres, sin contar a mujeres y a niños. 120 miembros orando y llenos del Espíritu Santo fue suficiente para extender el Evangelio al mundo conocido de aquel tiempo y más allá, porque ha llegado hasta nosotros hoy. 120 miembros orando y llenos del Espíritu Santo fue suficiente para que el Evangelio en su caminar llegara a nuestros días y hasta nuestras vidas. Pensemos por un instante en esto. ¿Qué pasaría si en un año cada uno de nosotros se propusiera ganar solamente a 10? Tendríamos un problema. Habría que cambiar de edificio otra vez y romper el contrato. Pero eso es un buen problema. ¿Qué pasaría si para el 2017 los que estamos aquí con los 10 ganados decidieran cada uno volver a buscar a 10 más? Y 10 no es la gran suma. Solo quiero poner un ejemplo matemático de cómo pudieran ocurrir las cosas. En la Biblia encontramos ánimo para hacer. Hay que orar, hay que responder con un sí, hay que confiar y hay que descansar en Dios. El desaliento no haya cabida en el ministerio de la iglesia. No somos una iglesia perfecta, tampoco lo vamos a hacer. ¿Sabe por qué? Porque no existen iglesias perfectas. No tenemos un liderazgo perfecto, tampoco lo vamos a tener. ¿Sabe por qué? Porque no existen líderes perfectos. Siempre alguna debilidad va a tener. No espere nunca que su líder sea perfecto. Debe ser idóneo, pero no perfecto. No espere que yo sea perfecto. Cuquéeme para que usted vea. Y enójeme. Ciertamente el reino es como una semilla de mostaza, que es pequeña, sí, pero cuando Dios le da el crecimiento, llega a ser tan grande que no solo se convierte en árbol grande en sí mismo, sino que además da cobijo y sustento a las aves que se acercan. ¿Sabe lo que eso significa? Que cuando en nuestra simpleza somos capaces de ponernos en manos de Dios, Dios nos va a convertir en un objeto de bendición para otros. ¿Qué es el nido para un ave? Es su hogar, es donde duerme, es donde pone sus huevos, es donde cría sus polluelos. La iglesia es hogar para todo aquel que va por el mundo sin la esperanza de un hogar en el reino de los cielos. Y debemos crecer para ser hogar para esas aves. Tenemos que ser capaces de sembrarnos como semillas para crecer.
somos capaces de confiar en el crecimiento que da Dios, por muy humilde y aparentemente e insignificante que parezca el origen de una misión, Dios puede hacer de ella un ministerio tan grande que venga a ser de bendición a muchos, tal y como un árbol es de bendición para un árbol. Quitemos de nuestra mente los delirios de grandeza humana. No estoy en contra de que una iglesia tenga miles de miembros. Si Dios se los da, bendito Dios. Pero cuidado, cuando tener ese tipo de iglesia, el propósito es, o el fin, consciente o inconscientemente ser, hacerte un nombre de una popularidad o tener un sustento, porque ya estarás fuera de la voluntad de Dios. Nosotros somos como semillas. Si nos sembramos en el campo de Dios, vamos a poder dar fruto. Vamos a poder dar fruto. Las aves van a poder venir y van a encontrar lugar. Van a encontrar lugar. De alguna manera u otra. ¿En manos de quién es la hoja? De Dios. Es de Dios. Te invito a que oremos. Incline su rostro y ore al Señor. Ore al Padre Celestial. Hemos hablado, ¿tiene sentido para tu vida? ¿Te has creído insignificante para el reino? ¿Quieres que las cosas sean diferentes a partir de ahora en tu vida? Yo te animo a que hagas un compromiso con el Señor. Le digas, Padre, a partir de ahora quiero llevar vida comprometida con tu reino. Quiero ser como una semilla que se siembra y crece. Ayúdame en esto. Quiero renovar mi compromiso de servirte. Pongo en tus manos para hacerlo fielmente, predicando el Evangelio, discipulando, sosteniendo a la iglesia financieramente, enviando a misioneros, preparando a misioneros. Si tú quieres hacer este compromiso, yo te invito a que pases aquí al frente. Si puedes arrodillarte, arrodíllate y ora haciendo este compromiso con el Señor. Oh
Bendito Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo en tu casa y la bendición de oír tu palabra. Bendice a estos hermanos que han hecho este compromiso delante de ti y que han tomado en serio el ser como grano de mostaza. Empieza como algo simple, pero que puede llegar a ser grande. Cumple tu voluntad y tus propósitos en nuestras vidas, Señor. No permitas, Padre, no permitas que ninguno de nosotros tenga baja autoestima creyendo que es un cristiano insignificante o que somos una iglesia insignificante. Porque una iglesia, por grande o pequeña que sea, sabemos por tu palabra que nunca es insignificante para ti, que puede marcar una gran diferencia, así sea en la vida de una sola persona. Bendícenos como iglesia, Señor, y cumple tus promesas. Haz que crezcamos y seamos un árbol grande que dé abrigo a muchos. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, y bendice a estos hermanos. Bendice a aquellos que nos siguen por el internet también. Ahora bendice a cada madre en este día y todos los días, Señor, porque ellas también están celebrando el Día de las Madres. Gracias por las vidas de ellas. Que tu gracia sea con ellas. Bendice también a Cristian que está cumpliendo años hoy, Señor. Ayúdale a entender tu evangelio y que él pueda crecer en la fe. Bendice a cada hermano y amigo aquí presente. Bendice al pastor Lázaro que va a estar viniendo. Bendice al pastor Carlos y su trabajo misionero. Bendice al hermano Joel, Señor. Bendice al hermano Jiménez. También te ruego tu bendición. Bendice a cada maestro, líderes de pueblo, los que manejan la banda, a los que sirven, a los que administran, a todos juntos. Ayúdanos a hacer un gran acto. En Jesús, en plural. Amén. Ahora le voy a pedir que salude a su hermano y le dé un abrazo.